Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Bloaubert, C7 Cercero, La Flojera It, Borista, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 156. Jaque mate. Dicen que los descalzos no tienen nada que temer de los que usan zapatos, y ese dicho capturó perfectamente la situación actual. Loki familia tenía demasiado que perder. Todo el grupo no podía permitirse ser arrastrado a este lío. Nadie en Loki familia pensó que podría manejar algo tan imprudente. Todos se convirtieron en aventureros con sus propios objetivos, pero si las cosas realmente se salían de control, la reputación se arruinaría y sus carreras terminarían. Por el contrario, esta familia no tenía ese miedo. Después de todo, esta familia solo tenía un miembro y esa persona era el creador del producto más popular de Horario, la piedra rúnica. Era completamente razonable que alguien en su posición desarrollara tal magia. Siendo el único miembro, ¿quién lo culparía por experimentar con un poco de magia? Incluso si el personal del gremio se diera cuenta, probablemente no castigarían a una familia de un solo miembro con demasiada dureza. Mientras firmara algunas exenciones de responsabilidad, el asunto probablemente pasaría por alto. ¿Podría un aventurero solitario realmente amenazar a todo Horario? Incluso si Ouranos hiciera tal afirmación, no muchos lo creerían. Por otro lado, si se sospechara que una familia de primer nivel como la de Loki intentaba expandir su influencia utilizando medios prohibidos, la gente lo creería de inmediato. La diferencia en estatus y escala marcó la diferencia en cómo los aventureros de Horario los percibirían y reaccionarían ante ellos. No hay elección, de verdad. Rivería sintió que se avecinaba un dolor de cabeza desgarrador. Este chico era al menos 100 veces más problemático que Ice. En el momento en que comenzó la conversación, había convertido el tema en una amenaza directa tanto para ella como para Finn. Y el hecho de que se atreviera a decir esas cosas significaba que era capaz de cumplirlas. Sin mencionar que estaban en su territorio. Ella no había olvidado lo atacados que habían sido hace unos momentos. Si ya se hubieran tendido trampas, tendrían siquiera la oportunidad de defenderse. Ese pensamiento hizo que Rivería mirara a Abel con mucha más cautela en sus ojos. Tud. El sonido del pie de Loki golpeando ligeramente el suelo rompió el tenso silencio. Con una sonrisa volviendo a su rostro, dio un paso adelante. Solo una broma, ¿de acuerdo? No hay necesidad de tomarlo tan en serio. Bell, por supuesto, sabía que había sido una prueba. Por supuesto. Entiendo que esa fue la forma en que Loki-sama sondeó mi postura. Pero espero que Loki-sama también lo entienda. Si hubiera estado en la posición más débil, tanto la diosa Sama como yo habríamos terminado. Es por eso que no tuve más remedio que responder tan enérgicamente como pude. Espero que me perdones. Con el punto muerto roto, Loki ya no actuó agresivamente. En cuanto a su descortesía anterior, no parecía importarle mucho. Después de todo, juegos como estos requerían reconocer cuando tu oponente tenía la ventaja. No podrías ser el único que se beneficia de la junta. Y sinceramente, Loki respetaba lo que el niño había hecho. Si Bell se hubiera sentido abrumado allí atrás, ella no se habría portado bien con él. Tal vez no hasta el punto de destruirlo, pero definitivamente lo habría obligado a firmar algunos acuerdos extremadamente unilaterales. Pero la postura clara de Bell, una de destrucción mutua, la hizo abandonar ese pensamiento por completo. Porque Loki lo sabía. Si ella lo empujaba demasiado lejos, él tenía las agallas para llevarse a toda su familia con él. Sí, ya sé que eres más que capaz. Loki agitó la mano con un suspiro frustrado, luego se volvió hacia su capitán. Finn, parece que este chico es más listo que tú. Pero Bell negó con la cabeza antes de que Finn pudiera siquiera responder. Loki-sama, no es que yo sea más astuto que el capitán Finn. Si solo estamos hablando de inteligencia, no soy más que un contador de tiempo cauteloso. Cuando se trata de ser astuto, estoy muy por debajo de él.
Es solo que el capitán Finn no tenía a dónde retirarse. Por eso dudó, solo un poco durante nuestro intercambio. Esa pequeña vacilación significaba que no podía actuar con tanta libertad como yo. Aunque el fraseo le dio cierta cobertura a Finn, no le importó. De hecho, le pareció bastante reconfortante. Y, sin embargo, después de ese consuelo, reconoció abiertamente su derrota. Tienes razón. No podía decidirme a apostar todo a esa pregunta antes. El renacimiento del Payún siempre ha recaído sobre mis hombros. Nadie me impuso esa carga, pero sigue siendo el objetivo de mi vida. Ser incapaz de hacer todo lo posible cuando me enfrento a un desafío como este ese es mi fracaso. No hay excusa. Después de reconocerlo, Finn miró a Bell con un nuevo respeto. Solo has sido un aventurero por poco tiempo, pero no actúas como un novato en absoluto. Tal vez Loki no hizo la llamada equivocada después de todo. Ese trato podría haber sido una verdadera ganancia inesperada para nuestra familia. En este momento, Finn se sentía más seguro que nunca de que Loki había tomado la decisión correcta al forjar esta alianza. Cuanto más formidable resultó ser este chico, más valioso se volvió ese trato. Tal vez no se trataba solo de las piedras rúnicas, sino de este mismo chico que valía la pena. Entonces déjame hacer mi última pregunta. ¿Eres realmente un aventurero de nivel 1? Esa pregunta definitivamente estaba cargada. Este y Festo permanecieron en silencio, simplemente observando para ver cómo respondería Bell. Bell dio una sola respuesta. Sobre mi nivel solo he sido aventurero durante menos de un mes. No soy alguien que confíe fácilmente en otros aventureros, así que no formo fiestas con nadie. Y yo soy un cobarde. No tomo riesgos a menos que esté seguro de que puedo manejarlos. Así que solo tomo medidas que coinciden con lo que creo que puedo manejar. Siempre priorizo mi propia seguridad antes de aventurarme. Hace apenas unos días, todavía estaba moliendo en el 5º piso. Ahora, ya he llegado al 10º. Ir solo al 10º piso para acumular estatus. Un novato que había sido aventurero durante menos de un mes ya se estaba zambullendo solo en el 10º piso, y ni siquiera consideraba que eso fuera un riesgo real. Esta vez, no fue solo Finn. Todos los presentes, excepto Aruime, que todavía estaba un poco desconcertado, entendieron completamente lo que Bell realmente estaba diciendo. Nunca declaró directamente su nivel, pero las implicaciones en sus palabras dejaron poco espacio para la duda. Capítulo 157. Menos de un mes. Loki casi comienza a babear por pura envidia. Había estado en Genkai durante tanto tiempo, pero nunca había visto a un aventurero alcanzar el nivel 2 en menos de un mes. Y a juzgar por lo cauteloso que era este niño, sin duda su estatus había sido llevado al límite. Loki no creyó ni por un segundo que este niño dejaría sus estadísticas nada menos que al máximo. Claro, él no había mostrado ningún signo de capacidad cuerpo a cuerpo, pero ella no era lo suficientemente ingenua como para pensar que eso significaba que él no la tenía. Hasta ahora, solo había demostrado su talento mágico. Pero, ¿podría eso por sí solo explicar por qué fue lo suficientemente audaz como para aventurarse solo en la mazmorra? Por supuesto que no. Este chico es un tipo de paquete completo. Loki estaba seguro de ello. Pero ella se guardó el pensamiento para sí misma. Algunas cosas simplemente no estaban destinadas a decirse en voz alta aquí. Aún así, no pudo evitar que la ola de celos se apoderara de ella. ¿Cómo es tan afortunado ese nana? Simplemente se topa al azar con un niño tan ridículamente dominado. Loki tuvo que obligarse a dejar de pensar en ello, o la amargura en su corazón comenzaría a desbordarse. He pedido todo lo que necesitaba. Vinimos aquí hoy por 3 razones principales. Primero, para agradecerte por salvar a Aisa y Aruime. Esa chica nunca olvidó lo que hiciste por ella. Sanjo no Aruime se sonrojó en el momento en que Loki mencionó su nombre. Bell lo notó y, por supuesto, también lo hicieron Estia y Paestus. El segundo fue dar seguimiento a lo que estábamos discutiendo, pero creo que ya lo resolvimos. Loki originalmente había estado preocupado de que este niño pudiera estar preparándose para actuar contra otros aventureros. Todo el tenso momento en la entrada solo reforzó su preocupación. Si este chico alguna vez se ponía del lado del mal, Horario estaría tan condenado como condenado. Pero recordando su respuesta, Loki se dio cuenta de que lo había estado pensando demasiado.
Este chico veía las cosas más claramente que nadie. No había forma de que se uniera a un grupo así. Sin embargo, lo que más tranquilizó a Loki fue todo su enfoque. Ni siquiera confiaba en otros aventureros. ¿Cómo podría alguien así creerle alguna vez a un grupo de maníacos? Incluso la idea era ridícula. El tercer punto, y la razón principal por la que vine hoy, es sobre las runas personalizadas. Nuestra familia se está preparando para una expedición pronto. Exploraremos un territorio completamente inexplorado, por lo que necesitamos abastecernos de muchos suministros. Con eso en mente, ¿tienes alguna piedra rúnica que recomiendes? Si el segundo tema hubiera ido a su favor, Loki lo habría usado para regatear. Pero ahora, esa no era una opción. Por supuesto, su familia estaba cargada, por lo que pagar el precio completo no fue un problema. Aún así, necesitaba comprender qué tipos de piedras rúnicas estaban disponibles. Esta vez, planeaba convertirlas en una parte fundamental de su preparación. Piedras rúnicas recomendadas: ofensivo, pulido, curación, desintoxicación, eliminación de maldiciones, atracción, detección, solo nómbralo, puedo lograrlo. Incluso puedo crear otros que aumenten la suerte o aumenten las tasas de caída, aunque son un poco más caros. Como se trataba de una charla de negocios adecuada, Bell se puso más serio. La locura de las piedras rúnicas solo había comenzado hace unos días. La mayoría de los aventureros probablemente ni siquiera habían usado los que compraron todavía, por lo que tomaría tiempo antes de que comenzara la segunda ola de demanda. Aún así, no importa cuántas piedras rúnicas baratas se vendieran, nunca igualarían las ganancias de las de alta gama. Suerte, aumento de la tasa de caída. Loki casi deja caer la mandíbula. ¿Me estás diciendo que realmente puedes hacer ese tipo de tonterías? Es un guión mágico universal. Con la disposición y combinación correctas, forma nuevos tipos de magia. En este momento, apenas me estoy familiarizando con él, y todavía hay muchas funciones que no he descubierto. Bell estaba sentando las bases para explicar las habilidades futuras a través de la lente de la magia rúnica. Le permitiría enmascarar otras capacidades al tiempo que facilitaría la justificación de acciones futuras. También tengo algunos modelos de piedra rúnica muy prácticos para que los consideres. Las expediciones requieren toneladas de suministros, y llevarlos todos es una molestia. Últimamente, he estado investigando herramientas de tipo espacial. Incluso he hecho algunos prototipos. Tú también puedes hacer ese tipo de cosas. Loki casi se pone de pie de un salto. Incluso Finn, Riveria y Gareth se tensaron notablemente. Su respiración se hizo más pesada. Esto no era algo que ignorar. La falta de espacio de suministro siempre había sido un problema importante en las expediciones de Loki familia. Si pudieran resolver eso, podrían traer de vuelta muchas más piedras mágicas y soltar objetos, aumentando significativamente sus ganancias. Por supuesto que puedo. Bajo su capucha, los ojos de Bell parpadearon con un tenue destello. Mencionó esto ahora porque ya tenía acceso personal al almacenamiento espacial. Esta era su forma de preparar el escenario. En verdad, crear herramientas espaciales con magia rúnica no fue especialmente difícil. La clave era que diferentes tipos requerían diferentes métodos. Algunas eran sencillas. Otros, mucho más complejos. Hay opciones baratas y caras. ¿Qué quiere Loki-sama? El caro, obviamente. Loki no dudó. Incluso con los ojos vendados, podía decir que la versión cara sería mejor. Los más baratos probablemente venían con demasiadas limitaciones. Desde que tomó su decisión, Bell ignoró las opciones más baratas y sacó una riñonera detrás de él. Esta es una riñonera de alta calidad. 2500 valis para hacer. Pero contiene un espacio interno separado de 5 metros cúbicos, ideal para almacenar grandes cantidades de suministros. Debido a que es de tipo espacial, no necesita preocuparse por las dimensiones del artículo. Siempre que el volumen total no supere los 5 metros cúbicos, puede seguir apilando artículos en el interior. Solo cuando llegues a ese límite, dejará de aceptar otros nuevos. Así de simple, arrojó una bomba sobre Loki. Una bolsa para la cintura que podía contener 5 metros cúbicos de productos. Honestamente, eso era una locura.
podría reemplazar la carga de 2 a 3 carros, fácil. Normalmente, Loki familia tenía que preparar suministros por valor de 10 a 15 carros para una expedición. Con solo 5 de estas bolsas, podían llevar todo lo que necesitaban. Capítulo 158. Además de los 5 metros cúbicos de espacio interno, la riñonera también tiene propiedades espaciales. En pocas palabras, a menos que el ataque pueda atravesar el espacio por sí mismo, no puede infligir ningún daño real en la bolsa. Esto fue esencialmente un efecto secundario de cómo Bell creó las herramientas espaciales. Unió una dimensión de bolsillo directamente a la bolsa, convirtiéndola en el ancla para ese espacio. Como resultado, la bolsa y el espacio estaban intrínsecamente unidos, lo que le daba una especie de durabilidad reforzada. Por supuesto, el hecho de que no se pueda destruir no significa que pueda absorber daños. El espacio, por naturaleza, es intangible, intocable. Entonces, usar la bolsa para bloquear los ataques es solo una ilusión. A lo sumo, podría evitar que algo afilado lo perfore. Bell se aseguró de aclarar ese punto de antemano. No quería que nadie tuviera la idea de usar la bolsa como armadura. Claro, la bolsa sobreviviría, pero la persona que intenta bloquear el golpe... Esa fue una historia diferente. Aún así, esta durabilidad adicional le dio a Finn una agradable sorpresa. Un espacio de 5 metros cúbicos, y difícil de destruir, definitivamente ideal para expediciones. Con algunos de estos, el beneficio de cada expedición podría aumentar drásticamente. Como alguien que participaba en todas las expediciones, Finn sabía muy bien por qué sus ganancias siempre eran escasas. La mayor parte se redujo a la logística. Nunca pudieron traer tantas piedras mágicas y soltar artículos como quisieran debido a las limitaciones de suministro. Pero ahora, ese cuello de botella finalmente podría resolverse. Con suficientes de estas herramientas espaciales, podrían recuperar el costo en un solo viaje. A largo plazo, este era fácilmente uno de los artículos más valiosos en los que podían invertir. Naturalmente, de lo que Finn se dio cuenta, Loki ya se había dado cuenta también. Ella respiró hondo. ¿Cuánto? 100 millones de valis. Eso es un gran margen de beneficio. Loki no pudo evitar gemir internamente cuando Bell nombró el precio. Pero considerando que los artículos espaciales eran algo que ni siquiera los aventureros con misterio podían producir, esencialmente un monopolio, ella realmente no tenía espacio para quejarse, incluso si sentía que le estaban robando a ciegas. Respirando hondo de nuevo, se armó de valor y declaró su orden. Bien. Tomaré 10. Bell golpeó ligeramente la mesa con un dedo. Instantáneamente, aparecieron 9 bolsas más junto a la primera. Momento perfecto. Solo hice 10. Ya que Loki-sama les tiene tanto cariño, te dejaré tener el lote completo. Loki tragó saliva con fuerza mientras miraba las bolsas colocadas frente a ella. Ella sabía que esto iba a agotar sus arcas y eso sin tener en cuenta otras órdenes. Vendiendo 10 herramientas espaciales por 1.000 millones de valis, y de repente, su fortuna ya no se sentía tan profunda. Entonces, sin darse cuenta, una sonrisa dulce, casi forzada, se deslizó por su rostro. Oye, guapo, ¿hay alguna posibilidad de que pueda obtener un descuento? Por supuesto. Ni siquiera había terminado de preguntar cuando respondió Bell, lo que provocó que sus halagos se congelaran a mitad de la sonrisa. Bell no estaba dispuesto a secar Loki familia con un solo producto. 1.000 millones de valis no era su techo. Sabía que todavía les quedaba mucha lana para esquilar, y estaba sacando la navaja. Dada la alianza entre nuestra tía familia y Loki familia, y dado que probablemente recibirás más pedidos, te daré una tarifa especial para esta primera oferta, la mitad de descuento. Fue un gran descuento. Uno que, en la mayoría de los intercambios, sería visto como una pérdida. Pero Loki no sintió ni una pizca de alegría. Una transacción de 1.000 millones de valis reducida a la mitad así. De ninguna manera el otro lado todavía se estaba beneficiando mucho. Solo un tonto pensaría que esto era algún tipo de caridad. Ese tipo de descuento solo significaba una cosa. Incluso con el precio reducido a la mitad, Bell seguía ganando mucho con el trato. De lo contrario, ¿por qué lo dejaría caer tan fácilmente en la primera ronda? Y ahora, ¿qué podría decir? Él le había ofrecido la mitad antes de que ella comenzara a regatear.
¿Realmente podría presionar por más? Vamos, ella era el dios del mal, no el dios de la desvergüenza. Finn y los demás solo pudieron suspirar. Sabían muy bien que acababan de ser descuartizados como corderos premiados. PFFT. Este no pudo contener la risa, especialmente después de ver la expresión retorcida de Loki. Honestamente, estaba a punto de estallar. Desde el principio, no le había preocupado demasiado que Bell se aprovechara de los negocios. Después de todo, ella sabía que él tenía el monopolio del guión mágico. Nadie podía replicarlo fácilmente. Para su familia, el guión mágico que Bell había dominado era básicamente una licencia para imprimir dinero, dependiendo de cuán generosos, o despiadados, quisieran ser. Esa risa golpeó a Loki como una daga en las orejas, haciendo que su rostro ya retorcido se arrugara aún más. En ese momento, Bell decidió intervenir y suavizar las cosas para su diosa. Loki-sama, esta fue una orden personalizada. Nuestra tía familia no planea venderlo al público. Bien, hecho a medida y no a la venta pública, eso hizo que Loki se sintiera un poco mejor. Entonces hablemos de algunos otros productos. Personalmente recomiendo la piedra rúnica de purificación. Se usa para desintoxicación, con un precio de 200.000 balis. Eso es ridículo. Un antídoto normal alcanza un máximo de 20.000 balis. Acabas de subir el precio 10 veces. Loki estaba genuinamente desconcertado. Ese tipo de mercado era indignante. Pero Bell tenía sus razones, y las explicó con calma. Loki-sama, hay una buena razón para ese precio. En la mazmorra, el veneno es una de las mayores amenazas. Incluso hay toxinas mortales que pueden eludir la resistencia anormal. La purificación puede incluso eliminarlos. Loki inmediatamente pensó en los vermis venenosos, cosas repugnantes que vivían en lo profundo de la mazmorra. Incluso los aventureros con resistencia anormal podrían caer ante ellos. Solo un toque de esas cosas podría ser letal. Aún así, ella no estaba del todo convencida. Después de comprar todas esas bolsas espaciales, su familia podía abastecerse de antídotos regulares. No es necesario derrochar en piedras rúnicas desintoxicantes. Pero Bell no había terminado. Él reveló otra característica clave de purificación. Purificación tiene un área de efecto. Elimina todos los venenos dentro de un radio de 5 metros del usuario y otorga inmunidad de 3 minutos a intoxicaciones adicionales. Eso hizo que los ojos de Loki se iluminaran. Un efecto de área de efecto ya era impresionante, pero un beneficio temporal de inmunidad. Eso era algo que los antídotos no podían ofrecer. Después de todo, los antídotos tardaron en entrar en acción. La magia funcionó al instante. Lo tomaré. Capítulo 159. Además de afilar armas y mejorar uno mismo, mi recomendación personal es ir más allá en el camino de la especialización. Si bien la automejora aumenta todas tus estadísticas durante 5 minutos, el efecto es demasiado plano. La palabra plano hizo que Loki se contrajera ligeramente. Ella sabía que aumentar todas las estadísticas por igual podría resultar decepcionante, pero si cada estadística aumenta en 200 puntos, eso es un total de 1000 puntos. Eso no es mediocre. De hecho, Loki sintió que ese tipo de aumento era casi excesivo. Un impulso plano aumenta tus números generales, claro, pero en la batalla, lo que realmente importa no son las estadísticas totales, sino qué áreas se destacan más. Bell tenía mucha autoridad en ese tema. Él fue una excepción, un caso raro con estadísticas sólidas en todos los ámbitos. Para alguien como él, aumentar todas las estadísticas fue increíblemente efectivo. Pero para los aventureros que se especializan en uno o dos atributos, distribuir la bonificación de manera uniforme da como resultado ganancias mínimas donde más importa. Entonces, en esos casos, es mucho mejor duplicar en lo que ya son buenos. Por ejemplo, los puntos fuertes del Capitán Finn son la agilidad y la destreza, ¿verdad? Finn asintió levemente. Dado que esas son sus especialidades, significa que los otros atributos probablemente experimentaron un menor crecimiento durante los aumentos de nivel. Así que tu estilo de combate no se centra en la fuerza o la resistencia, sino en la velocidad y la maniobrabilidad.
Si la superación personal aumenta todos los atributos por igual, entonces otorgue 200 puntos adicionales a la fuerza y la resistencia, ¿eso realmente te ayudaría tanto? Finn lo pensó por un momento, luego negó ligeramente con la cabeza. La fuerza y la resistencia importan en el combate, pero no son el núcleo de mi estilo de lucha. Nosotros, Payun, nunca hemos tenido una ventaja en potencia bruta o dureza. Gastar esfuerzo en esas estadísticas no genera mucho. Pero nuestros cuerpos son naturalmente más ágiles y ágiles. Confío mucho más en la velocidad y el movimiento rápido en una pelea. Lo dejaron claro sus palabras. Los aventureros de alto nivel adaptan su estilo de lucha a su distribución única de estadísticas. Aquellos con estadísticas de primer nivel en todos los ámbitos se consideran verdaderos todoterreno, pero solo si han alcanzado el rango S en todas las categorías. Si no ha alcanzado ese nivel, entonces completó solo significa promedio. Bell retomó suavemente el hilo de la conversación. Entonces, para el Capitán Finn, el sistema actual de superación personal realmente no amplifica su verdadera fuerza. Aumentar la fuerza y la resistencia no se acerca al impacto que obtendrías al mejorar la agilidad y la destreza. Si reasignamos los aumentos y nos centramos por completo en esas dos estadísticas, creo que es posible aumentar tanto la agilidad como la destreza en 400 puntos en 5 minutos. Eso mucho. La respiración de Finn se aceleró ligeramente. Incluso si el impulso total se redujera en 200 puntos, esos 800 puntos enfocados completamente en sus atributos centrales serían mucho más valiosos que un diferencial genérico de 1000 puntos. Con 400 puntos agregados tanto a la agilidad como a la destreza podría empujarlos mucho más allá del rango S en 5 minutos, posiblemente incluso alcanzar el límite S. Loki reflexionó y tuvo que admitir que este tipo de mejora especializada era mucho más práctica que una actualización plana en todos los ámbitos. También quiero la piedra rúnica de mejora especial para Finn. Y para Gareth y Mamá también. Por cierto, si solo se mejora un estado, ¿cuánto se puede aumentar? Bell hizo una pausa para pensar, luego rápidamente tuvo su respuesta. Para un aumento de estadísticas enfocado, debería ser de unos 600 puntos. El número hizo que la expresión de Rivaría se quebrara visiblemente. Incluso con un límite de tiempo en el efecto de la piedra rúnica, si lo cronometraba correctamente, el poder destructivo de su magia podría duplicarse. Una sola piedra rúnica probablemente solo duraría lo suficiente para un lanzamiento en batalla. Pero cuando las piedras rúnicas entraron en juego, incluso 10 hechizos oportunos podrían ser suficientes para cambiar el resultado completo de una pelea. Bien. Yo también quiero esa. Un aumento de 600 puntos en una sola estadística no era algo que Loki pudiera ignorar. El papel de Rivaría en el equipo fue fundamental. Sus hechizos masivos de área de efecto eran la piedra angular de su fuerza. Y aumentar su estatus con piedras rúnicas se tradujo directamente en potencia de fuego bruta. Estos tres tipos de piedras rúnicas representaban las tres cartas de triunfo de la familia Loki. Rivaría necesitaba uno para mejorar la magia. Finn necesitaba uno para agilidad y destreza. Gareth necesitaba uno para la fuerza y la resistencia. Siguiendo el precio del pedido personalizado, cada piedra rúnica cuesta 1.000.000 de valis. ¿Es eso aceptable? Sí, eso está bien. 1.000.000 por piedra rúnica todavía estaba dentro del presupuesto de Loki. ¿Qué pasa con el precio de la piedra rúnica purificación? El mismo precio. Purificación es una piedra rúnica curativa de área amplia. Puede limpiar múltiples objetivos y también otorga una inmunidad venenosa de 3 minutos. Definitivamente vale 1.000.000. Eso tenía sentido. Y no es como si necesitaran docenas de ellos. 10 deberían ser más que suficientes para una expedición completa. Chico, ¿tienes algo que pueda reemplazar esas piedras de bola de fuego? Esta vez, Loki no planeaba desperdiciar fondos en espadas mágicas. Una espada mágica de 1.000.000 de valis apenas superó a una bola de fuego de 100.000 valis. Si ese es el caso, ¿por qué no comprar piedras rúnicas con hechizos ofensivos directamente? Hay bastante variedad. Aparte de las bolas de fuego, hay disparos de agua, disparos de hielo, disparos de rocas y rayos. También puedo hacer unos con aún más poder, pero te recomendaría que optes por piedras rúnicas que encanten armas directamente.
El lanzamiento de Bell hizo que Loki se pusiera rígido. Incluso estás vendiendo piedras rúnicas de encantamiento de armas. Por supuesto. Pero solo un encantamiento puede estar activo en un arma a la vez, incluido el afilado de armas. Usar una piedra rúnica para encantar un arma le otorga propiedades mágicas, por lo que incluso aquellos que no pueden lanzar hechizos pueden lanzar ataques mágicos. El encantamiento dura 15 minutos y tiene el mismo precio que una piedra rúnica de mejora de habilidad estándar. 1.000.000 de balis cada una. Capítulo 160. Reimplantación de extremidades. Esta piedra rúnica se usa cuando la extremidad amputada aún se puede recuperar. 3 millones de balis no es demasiado, ¿verdad? En absoluto. Regeneración de extremidades. Cuando no se puede encontrar la extremidad amputada, esto permite que el cuerpo regenere el reemplazo más adecuado. 10 millones de balis tampoco son demasiado, ¿verdad? No es caro en absoluto. Mapa tridimensional. Cada uno puede trazar una área determinada en 3D, resaltar y rastrear las posiciones enemigas y aliadas. 5 millones de balis, no es demasiado caro, ¿verdad? Eso también es asequible. Odiado por todos, una vez usado, tanto a las personas como a los monstruos, les desagradarás instintivamente tanto que no querrán acercarse. Es genial para mantener alejados a los monstruos. 1.000.000 de balis, todavía no es caro, ¿verdad? No es caro, pero no afecta esto también a las personas. Honestamente, Loki pensó que odiado por todos era extremadamente útil, un método efectivo para repeler monstruos. Sin embargo, la descripción de esta piedra rúnica suscitó preocupación. El precio parecía sospechosamente bajo, lo que hizo que Loki se sintiera un poco incómodo. Sí, afecta a las personas igual de bien. Una vez activado, el usuario se vuelve insoportablemente molesto para todos. Si bien funciona increíblemente bien en mazmorras, también es un gran desafío mental para el usuario. Aún así, creo que los aventureros de Loki Familia tienen la determinación de soportar el desprecio de sus camaradas. Lo importante es la efectividad de la piedra rúnica. Soportar ser odiado durante una hora a cambio de repeler monstruos. Eso vale más que la pena, ¿no crees? Eso es verdad. Aunque Loki sintió que algo andaba mal con esa afirmación, cuando consideró el costo de la piedra rúnica, solo 1.000.000 y su poder repelente de monstruos, el efecto secundario no parecía tan malo después de todo. Además, el efecto duró una hora entera. Con menos monstruos alrededor, el grupo podría moverse más rápido. Claro, el efecto secundario fue horrible a nivel personal, pero su valor para el equipo era innegable. Al ver a Loki asentir, Bell comenzó a resumir la compra. Está bien, Loki, comenzaré a registrar los datos y a calcular los precios. Puede decidir cuánto comprar o establecer un límite de precio. Loki asintió levemente, estirando el cuello rígido mientras el aire mohoso de la capilla y el crujir de los bancos le hacían darse cuenta de lo malo que era realmente el lugar. Bell ya había sacado un libro de contabilidad y había comenzado a calcular. 10 riñoneras espaciales, originalmente 100 millones de balis cada una. Después del descuento, son 500 millones. Purificación. Puede tratar intoxicaciones generalizadas y otorga inmunidad durante 3 minutos después. 1.000.000 cada uno. 20. Bell anotó el número y continuó. Afilado de armas aumenta la nitidez por etapas durante 5 minutos. 500.000 balis cada uno. 100. Automejora. Mejora todas las estadísticas durante 5 minutos. 50 balis cada uno. 100 también. La mejora especial, adaptada a los rasgos individuales del usuario, aumenta 1 o 2 estadísticas. Duración. 5 minutos. 1.000.000 cada uno. Pide piedras rúnicas especiales para Finn, Gareth y Rhynia. Y 20 para mí. Balas de atributos. Balas mágicas con varios efectos basados en elementos. 100.000 balis cada uno. Consígueme 3.000. Encantamiento de atributo. Agrega efectos elementales a las armas, dura 15 minutos. 1.000.000 cada uno. 100. Reimplantación de extremidades. 10. Regeneración de extremidades. 40 unidades. Mapa tridimensional. Comencemos con 10. Odiado por todos.
Tomaré 20. Después de registrar todas las cantidades, Bell anotó los precios correspondientes en el libro mayor. Bolsa de cintura espacial, 500 millones de balis. Purificación, 20 millones de balis. Afilado de armas, 50 millones de balis. Automejora, 50 millones de balis. Mejora especial, 60 millones de balis. Balas de atributos, 300 millones de balis. Encantamiento de atributos, 100 millones de balis. Reconexión de extremidades, 30 millones de balis. Regeneración de extremidades, 400 millones de balis. Mapa tridimensional, 50 millones de balis. Odiado por todos, 20 millones de balis. Total, 58 mil millones de balis. Cuando Bell le entregó a Loki la lista de precios final, sus músculos faciales se contrajeron incontrolablemente en total. Oh, Dios mío, acabo de gastar casi 1.600 millones de balis. Aún así, después de revisar la lista, Loki pudo ver claramente a dónde había ido la mayor parte del dinero. Los mayores gastos fueron la riñonera espacial, la regeneración de extremidades, las balas de atributos y el encantamiento de atributos. El primero era un elemento estratégico, absolutamente esencial. El segundo fue crítico para la seguridad de su familia. La mayoría de los aventureros que sobrevivieron a la mazmorra regresaron sin extremidades. Esto les dio una segunda oportunidad. También no negociable. El tercero era un consumible ofensivo con un uso extremadamente alto. Contra la ola interminable de monstruos en la mazmorra, esto tampoco era algo que se pudiera escatimar. El cuarto potenció el poder de ataque al agregar atributos mágicos a las armas diseñadas para diferentes enemigos, vitales cuando se enfrenta a monstruos más duros. En cuanto al resto, la mayoría eran igual de necesarios. ¿Podría considerarse prescindible algo como aborrecido por todos, que repele a los monstruos? Bien podría ser la clave para avanzar hacia un nuevo territorio. Todas las piedras rúnicas para fortalecer, apoyar y curar tenían un objetivo: garantizar que la familia pudiera ir más allá en su expedición. A primera vista, gastar 1.600 millones de balis parecía que estaba apuñalando a Loki en el pecho, pero considerando el valor de las piedras rúnicas y obteniendo un objeto de expedición de primer nivel como una herramienta espacial, logró contenerse. Vale la pena. Un solo elemento espacial por sí solo hace que esto valga la pena. Es justo, el costo de procesamiento es escandaloso. Pensar en que una riñonera que costó 2.400 balis se vendiera por 100 millones todavía hizo que la presión arterial de Loki aumentara. Ese tipo de margen de beneficio realmente se redujo a los caprichos del vendedor. Aún así, Loki entendió que incluso si tenía un precio de 100 millones, la gente haría cola para recibirlo. Además, aunque los artículos espaciales eran costosos, permitían que su equipo recuperara más mazmorras después de la expedición, lo que aumentaba el rendimiento general. Y dado que las herramientas espaciales no eran consumibles, no sería necesario repetir esta compra. Entonces, incluso si el gasto inicial fuera alto, valdría la pena a largo plazo.